En el día de hoy me he venido al Museo de Israel y de repente el ver todos estos autobuses me hace pensar en aquellas épocas en que yo disfrutaba tanto de llegar con los grupos, en general a primera hora de la mañana y de ser posible el primer día. ¿Para qué? Para que empiecen a entender a través de este museo y lo que nosotros vamos a ver hoy, el detalle de algo maravilloso. Esta puerta que me lleva dentro en el tiempo y en el espacio, donde yo entraba y entro y espero volver a entrar y ver este símbolo, el símbolo donde tenemos un museo que es llamado el Museo del Libro, donde están guardados los famosos manuscritos del Mar Muerto, de los cuales hablaremos en otra oportunidad, pero que entiendan los rollos del Mar Muerto, escritos de 2000 años de antigüedad, entre ellos el famoso libro de Isaías, entero y en hebreo. Algo increíble. Pero, ¿saben qué? Vamos a seguir nuestro camino. Recuerden que hablaremos en otro momento de los rollos del Mar Muerto y ahora a tomar este pasillito, un pasillito que va llevándonos hacia algo que es de identificar mientras vemos un poquito de arqueología, algún que otro sarcófago, otros detalles como por ejemplo allá a la derecha le vais a ver restos de alguna columna, siempre estamos hablando de épocas romanas y griegas. Incluso allí a la izquierda le veis unas cloacas, así se manejaban las cañerías, pasillos que nos llevan hacia adelante y atención porque llegamos a este patio, un patio central, un patio especial. Este patio que nos va a mostrar la famosa maqueta de Jerusalén de la época del Segundo Templo. Imagínate de estar parado en un punto alto. Esto sería el equivalente, claro, estaríamos más alto, de la visión desde el Monte de los Olivos, desde el lado este. Ahí tenés el tamaño increíble de una ciudad y nos ponemos el chip de la imaginación. Imaginamos los tiempos de Jesús, el templo, la casa de Dios. Ahí tenéis la ciudad alrededor, esos techos rojos que te están marcando el área administrativa y un poquito a la derecha ya se ve una parte un poquito más moderna, todos de la misma época. Y en el fondo ya le veis como punto principal la casa de Dios, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su propio hijo Isaac, donde el rey David iba a llevar el arca de la alianza y el rey Salomón iba a construir un templo que fue destruido, luego Esdras y Nehemías un segundo templo y también lo mejoró nuestro querido y benemérito, conocido megalómano paranoico genio loco Herodes. Pero de él hablaremos luego. Mientras tanto, tomemos este pasillo bastante interesante, muy rico y muy verde, pero con un único objetivo. El objetivo es venir a sentarnos allá, en esas gradas que no tienen mi nombre, pero le pasa cerca, porque algunas veces sí me gustaba buscar una sombra, a veces en días muy calientes, y poder tener un vistazo general de todo esto que nos lleva a la historia. Sentarnos aquí, contarle a los grupos la historia, la verdadera historia, la gran historia, los 3000 y tantos Ya años veis, me he de historia sentado a de Jerusalén. conversar como para que podamos entender qué increíble lo que vamos a ver. Es que en origen, y hace muchísimos años atrás, si me preguntáis, más de 30, 40 años, un grupo de arqueólogos y otros asistentes y estudiantes se pusieron a analizar la Biblia y cuando se pusieron a analizarla, descubrieron que podría ser interesante unir la arqueología con la historia
y la historia y la arqueología juntas nos dan una definición de cómo era Jerusalén en la época del Segundo Templo. Así que le pidieron permiso y autorización a un hotel que se vio partícipe en algunos intereses creados, y en su patio, en el Hotel Holyland en Jerusalén, hacían una maqueta de Jerusalén de la época del Segundo Templo, una cosa increíble, algo maravilloso que te permitía, a fin de cuentas, entender cómo sería en la época del Segundo Templo. Gran patio, algunos empezaron a interesarse y luego otros y otros, bueno, terminaron cobrando entrada y nos era maravilloso. Íbamos y estábamos y conversábamos de muchos detalles. Claro que había dos problemas. El número uno es que era totalmente plano, no le habrían hecho topografía. El segundo detalle es que irse adentro de un hotel y demás para algo tan maravilloso, pues estaba bien, hasta que había otros intereses creados y empezaron a ofrecerlo. Y gente rica en el mundo comenzó a decir, me gustaría comprarlo. ¿Te lo imaginas? Comprarse esta maqueta increíble. El Estado de Israel tomó una determinación y para cerca de los años 2000, ahí estaba el gobierno de Israel, esta determinación única de hacer la compra y preparar un lugar de honor, de lujo en Jerusalén. La maqueta de Jerusalén del Segundo Templo, de la época del Segundo Templo, que nos representa la época de Jesús, ya la teníamos a vivo y en colores en Jerusalén, en el mayor museo del país, el Museo de Israel. Y eso es lo que nosotros vamos a dedicarnos a ver en los próximos tiempitos. Cuando entro con los grupos por esa puerta, pasamos una seguridad, le muestro dónde están los baños y también, claro, la cafetería para después, o algún souvenir, algún recuerdo. Y una vez que están listos, entonces nos adentramos un poquito para buscar un rincón donde va a servir para, con este mosaico, empezar a entender algunos detalles que tienen que ver específicamente con una construcción de una maqueta hecha en una escala de 1:50 y donde podremos ver algunos detalles particulares, como por ejemplo el detalle de los muros. Ahí le vemos el primer muro, el muro central, que nos está marcando la comunicación con el área rica. Ahí ya le veis que se cierra. Alrededor ya veis que hay un segundo muralla, la veis, enorme, que toma también el área del templo y la fortaleza Antonia. Y la tercera muralla, que es aquella muy grande que va todo alrededor, que, atención y a no confundirse, es posterior a la época de Jesús. Estamos hablando del año 44 de la era cristiana, siendo que Jesús hablamos hasta los años 30 de la era cristiana. ¿Entendemos la diferencia? Esto marca algo fundamental y vamos a ver la casa de Dios. Así le quede claro que esta casa de Dios, esta construcción que estábamos hablando de Herodes, el megalómano paranoico genio loco, nos muestra una construcción enorme, la estamos viendo con una muralla del lado occidental y unas torres, las están viendo. Las torres de la izquierda son aquellas que sería el equivalente al cuartel general y supervisión, porque Herodes no era tonto, generar algo para poder ver lo que sucedía en el área del templo, llamada la fortaleza Antonia. Este criterio, este principio, le daba una mayor seguridad a cualquiera que viniese. ¿En cuándo? En cuanto necesiten. ¿Y cuándo necesitan? En los tiempos fuertes. ¿Qué son los tiempos fuertes? Los tiempos donde Poncio Pilatos tendrá que dejar su confortable casa de Cesarea Marítima para venir a la supervisión de la Judea en las fiestas.
Y ahí tenéis unas puertas. ¿Las llegan a ver? En esas escaleras probablemente haya estado parado Poncio Pilatos con Barrabás y con Jesús. Allá, en ese área, en el lado que está mirando hacia la parte occidental. Atención, que es muy importante. Esas torres están en la parte norte y nosotros estamos viendo desde el lado occidental hasta las murallas que estoy mostrando en la parte de aquí abajo. Aquí le veis perfectamente, murallas que cerrarían aquello que nosotros dábamos a hablar del segundo muro que hacíamos referencia hace un muy poquitito, Así que ya veis esas murallas que tendrán unas puertas y por esas puertas habrá salido desde la fortaleza Antonia cargando la cruz Jesús. Eso que nosotros conocemos y damos a llamar como la vía dolorosa. Esa vía de comunicación que llevaría entre aquellos escalones donde se juzgó, condenó y se le llevó a Jesús a cargar la cruz y hasta la parte externa. Le veis una puerta ahí a la derecha, ¿no es cierto? Aquella puerta desde todas esas murallas que te llevaban en la época de Jesús, repito, fuera de los muros. Jesús fue crucificado fuera de los muros. Y esta puerta que ahí les estoy mostrando, ahí en el frente, en la muralla, sería la comunicación que daría con el sitio específico de la crucifixión que le conocemos con el nombre del Gólgota. Así que si tenemos el Gólgota o monte de crucifixión, y atención porque es muy importante que lo tengamos en cuenta, ese es el sitio donde estaría el Santo Sepulcro, el lugar donde fue enterrado y aquel día de domingo cuando vinieron a ver, él ya no estaba allí. Así que a seguir por el camino y quiero mostrarles, quiero cambiar de ángulo, específicamente se me ha movido la cámara, pero ahí tenéis el sitio del Monte Sión. El Monte Sión que nosotros conocemos ahora, no el bíblico. Entenderéis la diferencia de aquí a poquito. En el Monte Sión, que donde vivían entre otros también ricos y también pobres, estaría la casa también de Caifás. Todo el área es un área muy especial, es en la parte más alta de la ciudad y traté de alguna manera de mostrar cómo algunas de esas casitas más ricas y otras un poquito más pobres. ¿Y le veis la escalera? Bueno, la escalera esa tal vez nos llevaría a un aposento alto. Es que dice el pasaje de la Biblia que dentro de las murallas, y como habría multitud, habría que marcar un lugar para celebrar la Pascua. Y Jesús lo combinó y marcó y le dijo a sus apóstoles, ¿dónde iban a pasar la Pascua? Pues seguid aquel hombre que carga el cántaro de agua, que va a caminar hacia ustedes, y ya le seguiréis e iréis a aquel aposento alto. Si seguimos el camino para abajo, allá estáis viendo el tanque de Siloé y unas escaleritas que comunicaban para el área del templo. En definitiva, ellos venían a buscar agua en este tanque de Siloé, los sacerdotes, para mostrarle a Dios es tiempo del gran beneficio del agua. Este es el punto más bajo, Aquí, en el punto más bajo, es donde David le dijo a sus soldados que prepárense para conquistar a los jebuseos, y aquel que encuentre la fuente de agua, pues subirá por el monte Sión, ahí está, el monte Sión bíblico, esta elevación, para conquistar la ciudad. Y así fue, y así conquistó David la ciudad, que en definitiva era solo este pedacito. Y en el tanque de Siloé, Jesús que cura a aquel hombre ciego. Ahí estáis viendo también todo este valle que estoy demarcando aquí, es el famoso valle del Cedrón o el valle de Josafat, que tendrá como línea de comunicación armado directo que llevaría para la ciudad. El valle estaría como un área de protección y allá en el fondo, arriba, ¿se acuerdan que hablábamos del cenáculo, la última cena? ¿La vieron? Allá también el lugar. Y ahí estoy yo
descansando un poquito y disfrutando de una sombrita que bien me la merezco. Es que no hay nadie y me lo estoy disfrutando fenomenalmente. Allá le veis, he hecho esta grabación y tratando de mostrarles esos escalones. ¿Le ven? En el final del Monte Sión, el área de comunicación directa. Y esos escalones llevarían a unas puertas y esas puertas para ingresar como si fuera por un túnel, como en los campos de béisbol y demás. Pues por allí se entraría. Lo curioso es que los escalones tenían todos diferentes tamaños. Dicen que sería para que la gente tome conciencia que entraba al templo, a la casa de Dios, a un sitio muy especial donde en el lado izquierdo le veis esos techos rojos de área administrativa, el patio general, o conocido también como patio de los gentiles, y le veis unas murallillas que circunscriben el área interna. En el área interna le veis también unas escaleras redondeadas, un espacio que es el patio de las mujeres, y del lado, en comunicación, unas piscinas, donde la gente venía, entre otras cosas, a comprar sus ovejas, sus animales que iban a llevar para el área del templo, para ser sacrificadas en la fiesta de Pascua. Claro que los que venían no vendrían en forma muy organizada y tendrían que buscar la manera de tener esta gracia, esta salvación. Y por eso las piscinas se conocían con el nombre de Bet Hesda, casa Bet Hesda, Gesed, gracia, esta gracia que les llevaría a salvación. En definitiva, cuando hablamos de esas piscinas, seguramente están recordando un detalle que tiene a ver con un hombre, aquel paralítico que llevaba allí una cantidad de años, 38 en número, sin tener ninguna posibilidad de ser curado, porque decían que en esas piscinas había unos poderes mágicos, un ángel que removía las aguas de vez en cuando, y fue por donde Jesús pasó. Y le dijo a aquel hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se levantó, tomó el lecho y comenzó a andar. ¿Y para dónde iba a ir? Sin ningún lugar a dudas, iba a ir al área del templo. ¿Y para qué iba a ir al área del templo? Pues para tener la salvación. Esta salvación que iba a ser tan especial para todos y cada uno. Este es el camino del Valle del Cedrón, las murallas que te cierran. Y ahí estoy yo, cerrando una vez más uno de estos caminos tan especiales, un museo increíble que no podéis dejar de verlo, algo que será el recuerdo para ustedes, para abrirle los ojos de cómo era Jerusalén en las épocas tan bonitas y tan especiales de las que hacemos referencia, los tiempos de Jesús. Y ya estoy cerrando este camino y me he venido a mostrarles en la puerta de un lugar muy particular, el Parlamento del Estado de Israel. Frente a los ministerios, este símbolo, una gran estrella de David, símbolo del judaísmo que lo llevamos en la bandera y que marcó muchas veces la negatividad en la Segunda Guerra Mundial, marcando a los judíos teniendo que llevar este símbolo que hoy se lleva con muchísimo orgullo. Este es el símbolo del Estado de Israel, uno de los grandes símbolos del judaísmo también. Y aquí tenéis algo que me lleva a un recuerdo. Es que los británicos, cuando los judíos estaban tratando de llegar a la tierra prometida, después del holocausto, después de haber perdido todo y cuando ya no tenían nada, lo único que le pedían a los británicos era pasar y los británicos le deportaban. Hubo guerra, pero en el final de la guerra, en 1948, se declara el Estado del pueblo judío. Y un año después, había algo, ese candelabro que estábamos marcando y que decía a los británicos, tal vez nos hayamos equivocado. Pero la realidad es otra. Ahí tenéis nuestra bandera, el Parlamento del Estado de Israel, que en estos días, mientras yo estoy haciendo este video y lo estoy grabando, estamos recordando
que tenemos elecciones y tenemos otras elecciones y tenemos que resolver para que 120 diputados nos representen y esa representación sea la respuesta. Tenemos el Estado del pueblo judío, el Estado de Israel, un orgullo para nosotros y una realidad. Esto es lo que yo quería regalarles en el día de hoy. Quería decirles y mostrarles un poquito más de este Israel que lo he vivenciado con ustedes, este Israel que en estos próximos días tendrá nuevo gobierno probablemente y ya lo estaremos sabiendo de aquí a 1 o 2 días más. Por en cuanto cierro hoy una vez más nuestro paseo. Es que merecido, he trabajado duro tratando de hacer de alguna manera un poquito mejor el trabajo de presentarles mi país, de presentarles mi Jerusalén. Así que yo creo que si estáis de acuerdo conmigo, yo me merezco no sé, un reconfortante azúcar que levante mis esfuerzos. Así que he decidido que voy a hacer lo que corresponda. Comerme un buen waffle y disfrutar de esta victoria, de estar enfrentándome a esto nuevo, que ya sabéis, yo soy un youtuber nuevo, así que tengo que juntar estas fuerzas. Necesito que sí o sí me ayuden suscribiéndose, me ayuden tocando la campanita, me ayuden transmitiendo para otros esta riqueza que tiene Israel, esta riqueza que tiene este país y que voy a dedicarme en los próximos videos y prepárense porque vamos a tocar Jerusalén seriamente. ¿A través de qué? De tantos y tantos detalles, como por ejemplo el Monte de los Olivos. Van disfrutando, miren esto, ¿eh? Qué dulces momentos tendremos. El Monte de los Olivos, el huerto de Getsemane, estaremos caminando por la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, la tumba del jardín, la Última Cena y tantos otros lugares. También les voy a prometer el Jerusalén moderno. Así que deleítense como yo me estoy deleitando con este postrecito. Ustedes deleítense con los próximos videos y espero que nos veamos muy pronto. Una vez más, les agradezco enormemente la paciencia que tienen con la parte tecnológica y bueno, allá voy creciendo. Así que me voy a fortalecer lo más que pueda y una vez más, muchísimas gracias a todos y cada uno. Los innúmeros comentarios que hacéis me hacéis muy feliz.